Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar con marcadores de tiempo, frases que expresan tiempo para los pretéritos simples de indicativo del español, el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. En primer lugar, ¿qué es un marcador temporal? Bueno, podemos decir que un marcador temporal es una expresión o una palabra, una frase que sirve para situar, para colocar nuestro discurso en el tiempo. Por ejemplo, ayer fui a misa. Estamos estudiando pretéritos este mes. O voy a almorzar después de la clase. En todas estas oraciones tenemos marcadores temporales o marcadores de tiempo. Vamos a ver en detalle cuál es el marcador de tiempo en cada oración. En ayer fui a misa, en estamos estudiando pretéritos este mes y en voy a almorzar después de la clase. Muy bien. Ayer es el marcador de tiempo para la oración ayer fui a misa. Nos indica que esto fue ayer. En estamos estudiando pretéritos este mes indica que en el mes presente estamos haciendo algo. Y cuando digo después de la clase voy a almorzar, estoy expresando que al término de esta clase voy a comer, voy a almorzar. Como vemos, tenemos marcadores de tiempo para todas las situaciones y todos los tiempos de los que hablamos. Para el tiempo pasado, como ayer. Para el presente, como este mes. O para el futuro, como después de la clase. Y podemos ver que son palabras como ayer o frases como este mes o después de la clase, expresiones de tiempo. Atención, también podemos usar después de la clase con el pasado. Por ejemplo, después de la clase siempre iba al parque. O ayer después de la clase, o simplemente después de la clase, fui al parque. Entonces vamos a tener que estudiar en más detalle los marcadores de tiempo con cada uno de los pretéritos simples. Entonces, para los pretéritos que ya estudiamos, existen innumerables, incontables marcadores temporales, tantos como los que necesitemos utilizar. Por ejemplo, la semana pasada vimos una peli genial. Iba mucho al parque cuando era chica. En 2014 no teníamos clases online. Bueno, por lo menos yo no tenía. 2 años atrás nos mudamos a Boston. Y así podemos usar un sinfín, un número casi infinito de expresiones o palabras que son marcadores temporales, en este caso de pasado, para usar con los pretéritos del español. Vamos a investigar un poco. Observa estas oraciones, el grupo de oraciones en cada columna, y decide qué pretérito se utiliza en cada grupo. ¿El pretérito indefinido o el pretérito imperfecto? A ver, piensa un poco y decide. Cuando era pequeño no conocía a Shakira, las noches en el pueblo en esa época eran increíbles. En el otro lado tenemos, el año pasado conocí a Shakira en persona, la última fiesta del pueblo fue increíble. Sí, muy bien. En la primera columna, la columna de la izquierda, tenemos ejemplos en el pretérito imperfecto. Conocía, del verbo conocer. Era, del verbo ser. Quería, del verbo querer. Tenía, del verbo tener. Pensaba, del verbo pensar. Y finalmente iba, del verbo ir.
Entonces en la otra columna, muy bien, en la segunda columna tenemos oraciones que son ejemplos de verbos en el pretérito indefinido. Del mismo verbo conocer que teníamos conocía, tenemos conocí. De ser tenemos fue. De querer tenemos quiso. Atención con este verbo que es muy irregular. De tener, también una forma irregular, tenemos tuvo. De pensar, pensé. Y de ir, fui, que cambia totalmente. Vamos a investigar entonces cuáles son las palabras o frases, los marcadores temporales que usamos en cada caso. Ahora no los tiempos de los verbos, y sí las frases o palabras que son utilizadas como marcadores temporales en cada una de estas oraciones. Vamos a pensar. Muy bien, vamos a ver. Tenemos cuando era, que aparece más de una vez, cuando era pequeño. También puedo decir cuando era niño. También cuando vivía en Canadá. También cuando vivía con mis padres. Se puede utilizar de muchas maneras. En esa época, en esa época, en esa época, no en esta época. En aquella época. Atención, porque en esta época generalmente es usada para ahora, en el momento presente, en la época presente. En esa época, en aquella época, en aquel momento. Mientras, al mismo tiempo. Entonces decimos mientras veía la película, durante la película, pensaba en ti. Y tenemos nunca. Nunca quería salir con nosotros cuando éramos compañeros de piso, cuando compartíamos el apartamento. O sea, ahora ya no compartimos el apartamento. Pero cuando compartíamos, nunca quería salir con nosotros. En las otras oraciones tenemos el año pasado, que es específicamente de un momento en el tiempo. La última fiesta del pueblo fue increíble. La última vez que vi a Laura, ella estaba embarazada. La última vez que estudié tiempos del español, fue muy divertido. Ayer, específicamente un momento en el tiempo. También puede ser ayer por la mañana, y claramente es un punto en el tiempo. El otro día, atención, el otro día, no otro día, porque podemos decir hoy estudiamos los marcadores de tiempo y otro día vamos a estudiar otras estructuras. El otro día vi a mi amigo en la televisión. ¿Cuándo? Un cuándo puntual. Cuando vi su fotografía pensé en ti. Cuando abrí la puerta, me asusté con algo que había en la sala. Fui en metro a casa porque llovía mucho. Ahí no especifica, pero ya sabemos que fui en metro a casa es una vez que yo fui en el metro a mi casa, y no siempre. Vamos a seguir investigando. Podemos decir que todos los marcadores de tiempo, todos los marcadores y frases temporales que llevan la palabra cuando se usan siempre con el pretérito imperfecto, como cuando era chico, tenía mucho pelo, ahora no. Podemos decir que todos los que llevan ayer, la semana pasada, hace 10 años, etc., los que son más puntuales se usan con el pretérito indefinido. Ayer comí lasaña. La semana pasada fui al cine. El año pasado nos mudamos. Bueno,
No siempre, porque depende del uso que damos a estas expresiones. Van a tener un sentido o van a tener otro sentido. Muchas de estas son flexibles y depende de utilizarlas bien en los contextos para nuestra comunicación. Entonces podemos tener: cuando era chico, tuve un accidente feo. Cuando era chico, tenía miedo a la lluvia. ¿Por qué? Tuve un accidente feo. Un accidente cuando yo era chico. Yo tenía miedo a la lluvia. O sea, en esa época, ¿recuerdan? En aquella época yo tenía miedo a la lluvia. Y ahora no. También podemos decir ayer, que parece muy puntual. Ayer vi a tu prima en Instagram. Ayer vi a tu prima en algún momento. Ayer me dolía la barriga. Y con esto estoy indicando que era de una manera en el pasado ayer y hoy no. Entonces, ahí podemos definir que podemos usarlos puntualmente como: cuando era chico tuve un accidente feo, y es puntual en el tiempo. Es determinado, como el pretérito indefinido. O ayer vi a tu prima en Instagram. Entonces, el indefinido, este pretérito del español, es puntual y sin conexión presente. No dice nada del momento presente, habla solamente del pasado. Por otro lado, puedo usar cualquiera de estos para algo que cambió. Cuando era chico tenía miedo a la lluvia, y ahora no. Ayer me dolía la barriga, pero no me duele más ahora. Este imperfecto siempre indica un antes versus ahora. ¿Y cómo haremos si no hay marcadores presentes? Porque a veces no hay marcadores temporales presentes explícitamente. Entonces ahí podemos hacer el camino inverso y comprender el sentido interpretando el contexto que tenemos. Por ejemplo, si tenemos dos oraciones muy parecidas como: lo mejor de esa ciudad era la playa y lo mejor de esa ciudad fue la playa, probablemente el sentido de la primera es: era la playa porque no hay más playas en ese lugar. ¿Recuerdan? Es un antes y ahora. En lo mejor de esa ciudad fue la playa es tal vez lo mejor de nuestro viaje a esa ciudad. Lo mejor en aquella oportunidad fue la playa. Ahí vamos entendiendo que el sentido es todo. La forma acompaña o construye, pero representa lo que tenemos que decir y lo que queremos decir. Vamos a practicar un poco ahora. Aquí tenemos una serie de oraciones de la A a la I. Vamos a pensar y decidir cuáles de estas oraciones son correctas, en cuáles está utilizado bien el idioma, el tiempo o la forma de los verbos. Por ejemplo, el mes pasado íbamos al colegio normalmente. ¿Está correcta o incorrecta? Tú no estudiabas español año pasado. ¿Está bien escrita o no? Vamos a tomarnos unos segundos para esto. Vamos a ver entonces. La primera oración: el mes pasado íbamos al colegio normalmente. Ahora no, parece correcta. Tú no estudiabas español año pasado. Decimos la semana pasada, el mes pasado. Vamos a pensar. Hace unos años había un accidente aquí. ¿Qué quiere decir? Que había un accidente en esta región y ahora no hay más un accidente. Puedo decir, había un parque. La D, cuando vivían en Chile comían mucho pescado. ¿Suena bien? Yo no sabía que tú nacías en Alemania. Tú nacías todo el tiempo en aquella época.
Suena extraño. Hace mucho tiempo no existieron los teléfonos. Llegabas tarde otra vez. ¿Cuándo llegabas tarde? Antes llegabas tarde y después te pide intenta ser puntual. Hay algo que no tiene sentido aquí. La última vez que iba al campo andaba a caballo. Yo puedo decir siempre que iba al campo andaba a caballo. O sea, no voy más al campo y no ando más a caballo, no monto más a caballo. Y la última, 2 años más tarde, ella tenía su primer hijo. Puedo decir ella no tenía hijos. Pero ¿qué pasó 2 años más tarde? La solución está aquí. En la B, tú no estudiabas español el año pasado, porque si no la frase está mal utilizada. En la letra C, hace unos años hubo un accidente aquí. Aconteció un accidente aquí. Yo no voy a decir acontecía, entonces no puedo decir había. Cuando vivían en Chile comían mucho pescado, porque probablemente ya no viven en Chile y ya no comen tanto pescado. La E es, yo no sabía que tú naciste en Alemania, porque yo nací en un lugar, tú naciste en otro lugar, y yo no sabía que tú naciste en Alemania. La F es, hace mucho tiempo no existieron los teléfonos. La vamos a cambiar por... esa la adivinas tú. No existían. Muy bien. Llegaste tarde otra vez. Intenta ser puntual. Muy bien. Llegaste tarde. No llegabas. Antes no llegabas tarde. Y luego comenzaste a llegar tarde. Llegaste tarde otra vez. Por favor, recuerda ser puntual. La última vez que fui al campo, anduve a caballo. Yo no sé si voy a ir nuevamente, pero esa última vez anduve a caballo. Y 2 años más tarde, ella tuvo su primer hijo. Por lo tanto, vamos a tener... ¿íbamos? El año pasado no estudiabas. Todas cosas que acontecían en el pasado. Un hecho puntual, hubo un accidente aquí. Otro hecho o hábito del pasado, vivían en Chile y comían mucho pescado. Tú naciste en Alemania porque naciste en un determinado momento. No existían los teléfonos porque ahora existen. Llegaste tarde otra vez. Es la segunda vez. Ya llegaste tarde 2 veces. La última vez que fui al campo, anduve a caballo. Recuerda, la forma de andar es anduve, como de tener es tuve y de estar es estuve. Son verbos que cambian bastante en el pretérito indefinido. Y ella tuvo su primer hijo, como yo tuve, ella tuvo. Hasta aquí vamos más que bien. Vamos a analizar esto. Un extra. ¿Qué te parece que significan estos marcadores temporales? 3 meses atrás, luego de un año, al cabo de 9 meses, hace un rato, al terminar ese periodo y hace un año atrás. Vamos a ver cómo podemos explicarlos de otra manera. 3 meses atrás, atrás de ahora. Luego de un año de un acontecimiento, al cabo de 9 meses, hace un rato solamente, al terminar ese periodo. Perfecto, 3 meses atrás es igual que hace 3 meses. Luego de un año es como decir después de un año o un año más tarde. Al cabo de 9 días es como 9 días más tarde o después de 9 días. Hace un rato es unos minutos atrás, un rato, un poquito de tiempo. Al terminar ese periodo es como al final de ese periodo, al fin de ese periodo o luego de ese periodo. Pero, ojo, hace un año atrás no existe. ¿Por qué? Porque podemos decir hace un año o un año atrás.
No podemos utilizar hace un año atrás, porque hace y atrás indican lo mismo. Entonces, o hace o atrás. Vamos a practicar con estas oraciones. En cada una de estas hay frases, expresiones, marcadores de tiempo que pueden estar bien o mal utilizados. A ver, se casaron en 2001. 2 años atrás, en 2003, nací yo. Pero si estamos en 2020, 2003 no es 2 años atrás. Hace mucho tiempo atrás no se podía comer eso. Hay algo que no suena bien aquí. Llegué en abril y ella en julio. Meses más después. Raro. Antes no había una cerca. La instalaron atrás poco. ¿Qué es atrás poco? Lucy llegó justo antes de la clase. Al cabo un ratito. Aquí hay algo mezclado. Fuimos a Madrid y nos quedamos hasta 9 días. ¿Hasta cuándo? ¿9 días? ¡Qué alegría! Mucho tiempo atrás que no te veía. Esto está incompleto, esto no está bien. El atentado fue en 2001, hace unos 20 años atrás. Ay, otra vez esa frase. Quedó embarazada y después 9 meses naciste. Esto está todo muy extraño. Vamos a ver cómo podemos mejorarlas. Se casaron en 2001, 2 años después, o 2 años más tarde. En 2003 nací yo. Ahí sí. Hace mucho tiempo atrás no se podía comer eso. Recuerda, hace mucho tiempo o mucho tiempo atrás. Llegué en abril y ella en junio. Meses después o meses más tarde. Antes no había una cerca, la instalaron hace poco, como hace una semana, como hace un mes, ¿recuerdas? Lucy llegó justo antes de la clase, hace un ratito. Ahora sí. Fuimos a Madrid y nos quedamos por 9 días. Muy bien. ¡Qué alegría! Hace... Y ahí puedo decir hace tiempo, hace mucho que no te veía. El atentado fue en 2001, hace unos 20 años atrás. Por favor, no juntar estas dos palabras. Hace unos 20 años o 20 años atrás. Quedó embarazada y después de 9 meses naciste. O quedó embarazada y al cabo, luego de 9 meses, naciste. Ahora sí. Muy buen trabajo. Una clase que parece complicada, pero no es complicada si pensamos en el sentido, en las frases y en los tiempos con los que usamos cada una de las frases y expresiones de tiempo. Luego de esta clase, salimos con nuevos conocimientos que no teníamos hace un rato. ¡Felicitaciones!